La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago que sale en el oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Muy buenos días, queridos hermanos, familias, simpatizantes, todos aquellos que nos visitan. Bienvenidos a una nueva reunión dominical para buscar comunión con nuestro Dios. Doy gracias al Señor que nos permite un día más para celebrarlo, para disfrutarlo, para compartirlo y también para edificar nuestras vidas con palabra de Dios importantísima para no ser hallados desprevenidos en los tiempos que estamos viviendo y en los que vendrán. Como siempre, es nuestro deseo que ustedes estén fortalecidos, que tengan bienestar, que tengan provisión, que tengan bendición de Dios y socorro en las luchas. Sabemos que son tiempos de luchas, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y bendito Señor Jesucristo ya solucionó todas las cosas
para los que le siguen, para los que creen en Él, para los que le hemos recibido en nuestro corazón. Ya solucionó todas las cosas para que nada nos atemorice. Hoy vamos a meditar sobre dos pasajes. Quisiera invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 40. Vamos a leer 5 versículos, aunque nos vamos a enfocar en 3. Y después nos vamos a ir a San Lucas, capítulo número 3. En Isaías está la profecía y en San Lucas está el cumplimiento de la profecía. Eso es muy importante para nuestras vidas porque, como le digo, estamos en tiempos cruciales de la historia donde hay tantas señales que se cumplen de acuerdo a las Sagradas Escrituras y que nos anuncian tiempos trascendentales y una ocasión importantísima para nuestras vidas de la que vamos a hablar hoy. Primero Isaías capítulo 40, los versículos del 1 al 5, y después nos vamos a San Lucas capítulo 3, en donde vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor en Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío. Póngale atención a eso de pueblo mío, dice vuestro Dios. Voy a leerlo otra vez porque yo mismo lo interrumpí. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora nos vamos a San Lucas, capítulo número 3. Vamos a leer ahora el cumplimiento de esa profecía. San Lucas, capítulo número 3, dice los primeros versículos. En el 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía, este es Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decirlo entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí lo vamos a dejar. No era un predicador muy condescendiente con la gente. Cuando dice aquí generación de víboras, puesto que este testimonio está en los 4 evangelios, en otro de los evangelios dice que fue a unos religiosos que llegaron para ser bautizados, creyendo que el bautismo que Juan estaba ministrando era un bautismo ritual, nada más. Y por eso tuvo que aclararles y decirles que para llegar a ese bautismo hay que dar frutos, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y aquellos no iban arrepentidos, aunque las multitudes sí. Vamos a orar y vamos a encomendar esta meditación al Señor para que nuestro corazón sea receptivo. Padre nuestro, que nos das la vida, muchas gracias hoy por confiarnos un día más. Muchas gracias por esta fecha en la que
celebramos, Señor, la vida. Celebramos tu fidelidad, tu misericordia, tu paciencia y tu clemencia con nosotros, porque tú sabes cómo somos. Somos pecadores y por eso venimos a ti a suplicarte perdón en el nombre de Jesús, nuestro Señor, para que nos limpies de todo pecado y para que concedas un corazón dispuesto para recibir tu palabra, que es un mensaje oportuno y un mensaje de oportunidad. Te damos pues las gracias y a ti nos encomendamos que tú bendigas con tu palabra a más de un corazón conforme a tu voluntad. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, como dice tu palabra, te damos las gracias y a ti encomendamos este tiempo. Amén. Bueno, quisiera comentarle primero que una cosa que me impresionó en estos días, aunque no es nueva, fue la avanzada que vino de los Estados Unidos antes de que llegara la señora vicepresidenta. Vinieron unos días antes y trajeron todos los equipos necesarios para asegurar la estadía de la dignataria aquí en Guatemala. Y seguramente antes de ellos habían llegado algún canciller para preparar la agenda, para preparar los ambientes donde se iban a reunir, en fin. Así que había seguridad y había agenda. Le menciono esto porque de verdad es impresionante, ellos siempre lo hacen así y otros países también, que llega primero su gente para que no haya ningún inconveniente, para que no haya ninguna inseguridad, para que el funcionario que llega pueda estar confiado, tranquilo y pueda desempeñar el papel que trae como heraldo o como heralda a la otra nación. Y esto también para mencionar que en el tiempo antiguo también los reyes hacían eso. Solamente que, bueno, las situaciones eran completamente diferentes porque hoy pues la señora vicepresidenta vino en avión con muchos equipos y etcétera. En cambio en aquel tiempo era un cortejo real, sí, pero en carreta o en carruaje. Cuando el rey disponía a visitar las regiones que estaban bajo su dominio, entonces, o hacer alguna otra labor, entonces primero enviaba a su heraldo para que anunciara su llegada a tal localidad y luego brigadas salían para ir a revisar el camino donde el cortejo real pasaría y esas brigadas tenían como responsabilidad arreglar los caminos porque pudiera haber baches, pudieran haber desvíos, pudieran haber cosas, obstáculos tal vez, y entonces las brigadas eran para, como se describe aquí, como un ejemplo, dice, preparar el camino del Señor, ¿verdad? ¿Y qué consistía? Dice, enderezar sus sendas, que todo valle se rellene, que se baje todo monte, y que lo torcido sea enderezado, y que lo áspero sea allanado. Era una imagen de lo que hacían aquellas brigadas para prepararle el camino al cortejo real, a bien de que estuviera todo bien, con todos los aspectos de seguridad posibles, para que la misión del rey pudiera tener éxito sin ningún riesgo. Enfoquémonos un poquito en el Evangelio de San Lucas y después vamos a estar mencionando también Isaías y otros pasajitos como Malaquías, que hablan todos del mismo acontecimiento. Algunos interpretan que en este capítulo se inicia el Evangelio y realmente no es así, porque está hablando, por supuesto, está destacando el tiempo en que este cumplimiento se llevó a cabo. Si usted se da cuenta, habla quién era el emperador, quién era el gobernador o rey de Judea, quiénes eran los tetrarcas de Galilea. Tetrarca era que tenían tal vez tercera o cuarta parte del territorio bajo su dominio, como municipios en Galilea. En Judea solamente un rey. Y dice también eso para identificar el tiempo político que se estaba viviendo, quién era el emperador, quién era el gobernador, quiénes eran los tetrarcas. Está señalando específicamente qué tiempo era aquel en la historia. Pero no solamente eso, sino que también habla de quiénes eran las autoridades religiosas. Habla de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, con ello dando a entender el tiempo religioso también que se estaba viviendo.
De manera que el Evangelio de San Lucas presenta con precisión el tiempo del cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 40. Ahora, tome usted en cuenta que desde que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, recibió esa profecía hasta que se cumplió ya en el tiempo de Juan el Bautista, pasaron entre 600, 650 o 700 años, casi 7 siglos para que se cumpliera una profecía, pero ya se cumplió con precisión, con información precisa de lo que era. Ahora, ¿qué quería decir aquello allá en Isaías? ¿Y qué quería decir esto aquí en San Lucas? Bueno, pues veamos antes que de seguir adelante, veamos, yo le estoy llevando como en un orden el cuándo, el quién, el dónde, el qué y el para qué. Se estima que cuando Juan el Bautista recibió este mensaje del cielo, nuestro Señor Jesucristo ya tenía como 29 años. O sea que estaba pronto, porque dice en San Lucas, dice que como a los 30 años Él inició su ministerio. No era el principio del Evangelio, sino que ya nuestro Señor Jesucristo tenía como 29 años de edad cuando se hizo hombre en la tierra, y su primo, que era Juan el Bautista, tenía ya casi 30 años de edad. Bueno, veamos entonces que le mencioné lo de la avanzada, lo del canciller, lo de los heraldos. Le mencioné eso porque Juan el Bautista fue el heraldo que anunciaba la llegada del rey que llegaría, del rey de los cielos. Pero es importante que la palabra de Dios, que el mensaje de Dios no llegara a las autoridades religiosas. Es interesante que no se reveló esa palabra a Anás y a Caifás como tal vez debería de ser, ni tampoco llegó el mensaje a Roma, que era la capital del mundo, ni tampoco llegó a Jerusalén, como era la capital religiosa, ni llegó al lugar donde estaban Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, sino que llegó en el desierto la palabra. Allá le llegó a un hombre sencillo, a un hombre humilde llamado Juan, que lo describe en otros pasajes, pero pues no vamos a describirlo mucho ahora, solamente que vamos a decir que era un hombre destacado porque era diferente. No era destacado porque vestía de lujo, ni porque tenía modales refinados, sino que él era destacado porque vivía en el desierto, era un hombre de Dios, se vestía con piel de camello y con un cinturón en sus lomos, dice la Escritura, y allá le llegó la palabra de Dios. Allá le llegó el mensaje del cielo, el mensaje que era no solamente el anuncio de un cumplimiento, sino la apertura de una oportunidad para el pueblo. En Isaías le habla al pueblo mío, dice el Señor, a Israel, que en ese tiempo era su pueblo. Y Juan el Bautista dijo a nuestro Señor Jesucristo que fue el último profeta. El último profeta. Y Él es el que ahora predica la palabra como profeta. Y usted sabe que una profecía no es para el pasado. Una profecía o es para el presente o es para el futuro. Y entonces Juan, un hombre sencillo, recibe el mensaje de Dios y lo empieza a predicar por las regiones de Judea, alrededor de Jordán. Y dice la palabra del Señor que salían a él Judea, Jerusalén, muchos de Galilea, de muchos lugares. Era toda una cruzada evangelística tremenda. Un hombre de Dios que no era tan amable para predicar, que no era tan dulce, tan condescendiente, sino que presentaba la palabra de Dios con toda la unción, con todo el poder y también con todo el rigor que fuera necesario, porque se había descompuesto verdaderamente no solo la humanidad, sino también el pueblo de Dios se había desviado. Juan era un hombre humilde. Si usted se da cuenta, en otro de los evangelios dice que unos judíos enviaron a unos sacerdotes a preguntarle ahí a las orillas del Jordán, porque él ya estaba bautizando a la gente que llegaba por multitudes a bautizarse. Pero él les aclaraba que el bautismo no era un rito, no era el cumplimiento de un requisito, sino que el bautismo era una señal de arrepentimiento.
en ese tiempo había otro tipo de bautismo, y es que los judíos bautizaban para ser prosélitos, como quien dice, un tipo de bautismo que decía, bueno, usted ahora, a partir de ahora, es miembro de esta congregación. Pero el bautismo que Juan traía, que era de Dios, decía que ese bautismo era para la gente que reconocía su pecado, que se arrepentía de corazón, que quería cambiar su vida y que llegaba para ser sumergido en el Jordán y dejar ahí su pasado para comenzar una vida nueva. Y mucha gente sí lo hizo de esa manera, pero como le dije al principio, algunos llegaron con una mentalidad confundida y él tuvo que reprenderlos de la manera que lo hizo. Generación de víboras, que por cierto nuestro Señor Jesucristo también, de una manera tan extraña, también lo dijo. Generación de víboras a los religiosos que eran realmente descompuestos, deformados, corruptos, engañosos, y se los tuvo que decir. Pero veamos otro aspecto que ya lleva algo de aplicación para nuestras vidas. Usted sabe que la palabra del Señor no es solamente para conocerla, no es solamente el relato de la historia, sino que es un mensaje para nosotros hoy. Y eso es la bendición de Dios. Me llama la atención, como le dije, que el mensaje no llegó a las altas autoridades, ni políticas, ni religiosas, sino a un hombre sencillo. ¿Y en dónde llegó? Pues en el desierto. Juan vivía en el desierto, ahí se mantenía. Era hijo de Zacarías y Elizabeth, pero él desde niño le gustaba el desierto, la soledad, allá para meditar, allá para estar sensible. Y no vamos a hablar mucho más de él, porque hay mucho que hablar de Juan el Bautista. Todo él sería un mensaje, o más de un mensaje. Pero esto también es importante remarcarlo, porque alguien dijo por ahí, ¿verdad? Apaguen el mundo porque no puedo oír a Dios. Y entonces lo que pasa con nosotros muchas veces es que estamos tan embullidos en las actividades, en los afanes, en el sistema, que casi no nos queda tiempo para oír la voz de Dios. Y muchas veces oramos y muchas veces llevamos el radio encendido y hay un mensaje de Dios y resulta de que el tráfico, las situaciones que ocurren por ahí, ¿no? Las emergencias no nos permiten ponerle atención al mensaje. O si van en un bus, posiblemente, idealmente que llevaran un mensaje, pero regularmente llevan otra cosa deformadora, en fin. Pero mire, el mensaje de Dios es mejor oírlo cuando uno está en el desierto. ¿Qué le quiero decir con eso? Cuando uno está en un tiempo de soledad, cuando uno está en un tiempo de quebrantamiento, cuando uno está en sufrimiento, cuando uno está en temor, cuando uno está en necesidad, cuando hay enfermedad. Usted sabe que cuando uno está enfermo, pues si es una enfermedad que requiere de cuidados especiales, pues hay que acostarse, el reposo, y entonces ¿para dónde mira? Para arriba, ¿verdad? Sí, para arriba. ¿Y qué es lo que empieza a suceder ahí? Que uno empieza a procurar conectarse con Dios. Ay, Dios mío, me van a operar. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay, Dios mío. Y uno empieza como a buscar esa relación que no busca cuando está en su correr. Y por otro lado, la familia se empieza a unir. Hay que ir a visitar al enfermo, hay que darle los cuidados, hay que ver dónde se consigue el financiamiento para que lo atiendan y llevarle alguna cosita ahí. Y empieza a unirse, o sea que no es tan mala la enfermedad, tiene sus cositas buenas, especialmente cuando no hacemos caso. Dios, dice alguien por ahí, que muchas veces susurra suavemente, habla suavemente a través de una circunstancia, de un canto, de un paisaje. Pero cuando nosotros no hacemos caso porque no tenemos tiempo de nada, entonces Dios habla a través de alguna circunstancia que nos detiene, una circunstancia que nos para de nuestro correr, de nuestro afán. Y tenemos que desenfocarnos de todas esas cosas para ponerle atención a lo que está llegando. Y si no hacemos caso a eso también, entonces llega una circunstancia a nuestra vida que de plano nos detiene, como lo que ya le dije, ¿verdad? Una enfermedad, por ejemplo. Así le pasó al pueblo de Israel. ¿En dónde lo formó Dios? En el desierto. Al pueblo de Israel. Porque ciertamente el pueblo de Israel salió de Egipto en un día. Se llevó a cabo la última plaga y el pueblo para afuera. Esa fue la liberación en un día. Pero la reforma del corazón de todos ellos, ¿cuánto llevó? 40 años. ¿Qué pasaba? Que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ya se habían habituado a esa manera de vida de mundo
y fue en el desierto donde Dios les habló. Dice la palabra del Señor que David también, cuando David salió del campo para el palacio, porque fue nombrado rey, pero fue ungido rey, pero tuvo que comenzar a huir, porque su suegro lo comenzó a perseguir. ¿Y a dónde huyó? Al desierto. 7 desiertos se pasó David, entre las cuevas del desierto, los peligros del desierto, los animales ponzoñosos del desierto, la soledad del desierto, los ruidos del silencio en el desierto, las tempestades de arena, todas esas cosas de adversidad. Ahí fue donde David recibió las más preciosas inspiraciones de Dios para escribir los salmos que usted y yo conocemos. 7 desiertos para David. ¿En dónde fue ubicado Moisés? En el desierto, cuando tuvo que huir de Egipto para Madián. En el tiempo del desierto fue ubicado, porque él estaba confundido, estaba con los aloes y los aromas y los perfumes y las reverencias de Egipto, pero Dios tenía otro plan para él. Tenía que volverse humilde, tenía que ir a la humildad. Y ahora, volviendo a nuestro pasaje, volvemos a Juan, sabiendo que Juan era humilde y a él Dios le dirigió la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es Dios de humildes. Revise su humildad, porque una de las características cristianas es la humildad. La humildad no quiere decir que uno se deje pisotear, pero quiere decir que uno no se crea mejor que nadie. No piense en tomar revanchas y cosas por el estilo. Es sencillo ser humilde, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Muchos, por no practicar la humildad, sufren y se enferman, porque sufren por lo que no tienen que sufrir, se preocupan por lo que no se tuvieran que preocupar, siendo tal vez cristianos o tal vez diciendo que son cristianos. El profeta Oseas, en el capítulo 2 y versículo 14, habla de una voz venida del cielo de parte de Dios diciendo: te llevaré al desierto y ahí le hablaré a tu corazón. Muchas veces, cuando no queremos oír la voz de Dios, tendrá que venir una circunstancia dolorosa para que entonces pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo, al mensaje que Dios nos está hablando, porque es un mensaje de amor, es un mensaje de oportunidad, que nos está hablando, nos está previniendo de algo, nos está guiando hacia algo, nos está tratando de bendecir. Pero si nosotros no le ponemos atención, nos vamos a perder lo que Dios en su amor nos quiere dar. ¿Cuál era el mensaje que le llegó a Juan? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio en el desierto? Cuando uno lee los otros evangelios, los otros de San Mateo, San Marcos y San Juan, nos damos cuenta que describe claramente que dice que el mensaje de Juan que recibió del cielo le decía a la gente: arrepiéntanse. Ese era el mensaje. Porque quiero decirles que no hay cristianismo sin arrepentimiento. Quiero decirle que no hay perdón de Dios sin arrepentimiento. Muchos quieren venir a un tipo de fe para cumplir un requisito, para tener un complemento, pero quieren seguir siendo los mismos. Y aún quiero decirle, yo no quiero ser aguafiestas, pero yo quiero decirle que mucha gente hoy, en el tiempo de pandemia, quieren la vacuna para que los lleve a la normalidad, que todo vuelva a la normalidad para volver a lo de siempre. Para que las cantinas sigan llenas, los moteles sigan llenos, las parrandas sigan por aquí por allá, siga la inmoralidad, siga la violencia, siga la delincuencia, siga la corrupción, que siga todo normal. Así no es. Dios está permitiendo un juicio sobre la tierra para que pensemos, para que reflexionemos, porque es un mensaje que está llegando a toda la humanidad. Y algunos en la humanidad lo están entendiendo, otros lo están confundiendo. Recuérdese que hace poco predicamos y meditamos acerca de lo que el Señor Jesucristo dijo: entren por la puerta estrecha, ahí pocos son los que la hallan, porque el camino de la perdición es ancho y multitudes entran ahí. Eso es lo que está pasando. Esta pandemia no es para volver a lo mismo. Esta pandemia es para humillarse delante de Dios, reconocer lo que somos, reconocer lo que tenemos que cambiar, ponernos en su voluntad y comenzar a mostrar frutos de arrepentimiento, dice San Juan el Bautista aquí, inspirado por Dios, mensaje de Dios, que les dijo,
haced, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Eso es lo que pasa hoy también, ¿verdad? No hay cambios en personas que se dicen cristianas, en personas que se dicen creyentes, no muestran cambios verdaderos porque no hay arrepentimiento. Y sin embargo dicen, no, pero yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, todos somos hijos de Dios. Estamos equivocados y es peligrosamente equivocados. La palabra del Señor dice que el arrepentimiento es para perdón de los pecados. Aquí dice claramente, y Él, dice en San Lucas 3:3, y Él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Y cuáles son las en detalle las acciones que el mensaje pedía para el pueblo de Israel en aquel tiempo y ahora en el tiempo de San Lucas? Lo pide para nosotros porque Juan el Bautista está profetizando para los tiempos futuros que son ahora y que son desde que vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor requiere? ¿Qué es lo que quiere decir arrepentimiento? Bueno, enderezar lo torcido, completar lo faltante, desechar lo sobrante, suavizar lo endurecido, para recibir el perdón de Dios, mostrar cambios en la vida. Esa es la confusión de mucha gente que no se inspira, porque dicen, pero si dice que es cristiano, si dice que es cristiana, si va bastante a la iglesia, si tiene la Biblia bajo el brazo, pero sigue siendo la misma persona que ha sido. Quizás se le quitó alguna cosita escandalosa, quizás dejó de fumar, que es una cosa que se nota, pero no dejó de ser amargado o amargada, de ser vulgar o lo que sea, o de ser ilegal. No es así. Es que cuando uno no muestra cambios, queridos hermanos y queridos simpatizantes, cuando uno no muestra cambios después de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón, está negando el poder del Señor Jesucristo. Está diciendo que Él no es capaz de transformar la vida. Y eso es una blasfemia prácticamente. Nosotros tenemos que honrar el poder del Señor. Cuando nosotros hacemos la profesión de fe y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo que recibimos es su Espíritu. Y su Espíritu, dice la palabra del Señor en Gálatas 5, dice que empieza a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu Santo. No es otra cosa. No sirve de mucho que usted vaya al templo, tal vez caiga desmayado y se levante siendo igual o desmayada. No tiene sentido. Lo que el Señor está diciendo es que Él está sembrando cambios si queremos ver, para Isaías dice, y verán la gloria del Señor, para ver la gloria del Señor. En Isaías dice, en San Lucas dice, para ver la salvación de Dios. Hagan cambios y preparen. El Rey vuelve, arreglen sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo estaba por manifestarse, ya le dije, tenía como 29 años de edad, un poquito más tal vez. Ya a los 30 años Él se manifestaría y nuestro Señor Jesucristo era la gloria de Dios para salvación a nuestras almas. Bueno, actualmente en muchas iglesias se predican mensajes hermosos, inspiradores, ungidos, poderosos, en muchas iglesias. Pero hay otras en las que se predican mensajes más comerciales que espirituales, porque piden inversión para ofrecer una solución. Así no es. La necesidad más grande que tiene la persona, la necesidad más grande que tiene el ser humano es ser perdonado del pecado. Lo que necesita la persona más que otra cosa es el arrepentimiento en su vida, reconocer lo que es y someterlo al perdón de Dios para transformación. Por esa razón, no es tan, ¿qué le diría yo? Es lamentable, es triste el asunto de las prisiones, por ejemplo. Pero son un instrumento que sirve para que mucha gente allá llore, allá reflexione, allá decida de nuevo y entonces salga con un espíritu diferente. Hay quienes no. Hay quienes cuando salen de ahí le dicen a los que están recluidos atrás, con quienes ha estado en la misma celda, le dicen, ¡ay, vuelvo, muchacho!
¿Qué quiere decir? A lo mismo va, y usted se da cuenta que dice, volvieron a capturar a fulano, ¿verdad? Que estaba en lo mismo, acaba de salir y ya se metió en otro problema. Pero hay otros que salen llorando de alegría, llorando de gratitud, con una disposición hermosa para ir a compartir lo que el Señor les ha dado. Igual muchos que salen del hospital. Por eso nuestro Señor Jesucristo enfatizó que uno de los correctores más fuertes en la vida del ser humano es la prisión y la enfermedad. Pero qué triste que tengamos que pasar por ahí. El Señor no quiere eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos sinceros, seamos sencillos, seamos conscientes, veamos lo que no es correcto, lo que toda la gente nos dice, menos nosotros. Nosotros nos justificamos diciendo, yo soy así. Y se nos olvida que si alguno está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pues no son soluciones materiales solamente los que debe ofrecer la predicación, sino debe de revelar que el mayor problema que tenemos como humanos es el pecado y que se necesita de arrepentimiento. En San Lucas, nuestro Señor Jesucristo habló en el capítulo número 9, lo vamos a dejar ahí, versículo 23-24, el Señor Jesucristo dijo, y decía a todos, dice la palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese, le decía a todos, no les decía si todos quieren venir, no. Si entre todos alguno quiere venir en pos de mí, quiere decir, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Ahí es donde el Señor habló de perder para ganar y de morir para vivir. Perder para ganar y morir para vivir. O sea, dejar lo que hemos tenido como valioso, morir al pasado para poder vivir a lo nuevo y poder tener la esperanza que necesitamos y que el Señor nos quiere dar. Aquel mensaje de Isaías era la gloria del Señor se va a manifestar. Hablaba de la venida del Señor Jesús. Y aquí en San Lucas ya llegó. ¿Y sabe qué pasó? Que dice San Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, a lo suyo vino, ya estaba aquí, y los suyos no lo reconocieron. ¿Qué hicieron con la gloria de Dios? ¿Qué hicieron con la salvación de Dios? ¿Qué hicieron? Usted sabe lo que se celebra en Semana Santa, ¿verdad? Eso hicieron aquellos que el Señor les dijo, pueblo mío, les quiero perdonar sus pecados, pueblo mío, quiero enseñarles mi gloria. Y cuando la gloria del Señor vino, que se llama Jesucristo, lo crucificaron. Bueno, hoy se habla mucho del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una posición muy similar. Las señales están por todas partes. La señal más marcada es Israel. Y el Señor dijo que cuando esa higuera reverdeciera, lo cual ocurrió en mayo del 1948, entonces el tiempo estaba en las puertas, el tiempo estaba cercano. Y luego vienen otras señales de las que nuestro Señor Jesucristo habló en San Mateo 24, señales claras de terremotos que aumentarían, desastres que vendrían, situaciones terribles como las guerras que aparecen, rumores por aquí, rumores por allá, y una grande que se prepara. Todo eso el Señor Jesús lo previno y está ocurriendo por todos los países. Desastres, increíbles cosas, señales. La pandemia es la mayor de las señales últimas. Y sin embargo, la gente no ha entendido. Estamos por ver la salvación de Dios, estamos por ver el regreso del Señor y tenemos que, ¿qué es lo que dice el mensaje? Tenemos una oportunidad más. ¿Y qué es lo que el Señor pide? Enderezar el camino. Arrepentirnos de los pasos torcidos que hemos venido dando, aún puede ser como cristianos, y enderezar lo torcido, completar lo faltante, desechar lo sobrante y suavizar lo endurecido para poder recibir el perdón de Dios y estar preparados entonces para ver su gloria cuando ha de aparecer. Nos vamos a detener por un momentito y luego vamos a volver para un poquito más de aplicación. Pero antes de irnos allá, les repito una frase que ya les dije. El Rey vuelve. Arreglemos nuestras vidas. Volvemos en un momento.
Muchas gracias por permanecer ahí a pesar del clima que tiene este mensaje, ¿verdad? Es que mire, el mensaje es lleno de pasión porque es una oportunidad. Y usted oyó cómo Juan predicó en aquel tiempo, porque es que el mensaje era eso, era un mensaje de amor y fuego. Y mucha gente no lo entendía, no lo quería entender. Y eso pasa hoy también. Hoy para esta conclusión, quisiera invitarle a que ahí en el mismo Evangelio de San Lucas, busque el capítulo número 17. Vamos a leer en el capítulo 17 los versículos del 26 al 30. San Lucas 17, del 26 al 30. El rey vuelve. No posponga su arreglo. No posponga su decisión. Él le está dando una oportunidad, nos está dando una oportunidad. Por eso este mensaje se llama mensaje y oportunidad. Mensaje y oportunidad. Y tiene como objetivo agradecer y aprovechar el mensaje de oportunidad que Dios nos da con preparación. Hay que prepararse y hay que hacerlo ya. San Lucas 17, versículos 26 al 30 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todos fueron sorprendidos, no entendieron el mensaje, no atendieron el mensaje. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No solamente estamos advertidos, sino tenemos la oportunidad. Usted que ya lo hizo, dele gracias al Señor y suplique que el Espíritu Santo le sostenga, nos lleve hacia ser más intensos, más comprometidos, más definidos. Tenemos que ser mensajes vivientes, como se lo dije en otra oportunidad, en esta tierra. Y tenemos que ser heraldos también. Tenemos que ser heraldos. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, para reconciliar al mundo con Dios. Tenemos que ser mensajes vivientes y tenemos que hablar de que el Rey vuelve y que espera que esté preparado el camino para llevarnos y mostrarnos su gloria. No estemos desprevenidos. Aquellos que en el tiempo de San Lucas primero que leímos en capítulo 3, en ese tiempo se hablaba tanto del Mesías. Los que fueron enviados de Jerusalén a Galilea a preguntarle a Juan en el río Jordán, le dijeron que quién era él, que si él era el Mesías. Él dijo, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿por qué bautizas? Bueno, dijo, yo estoy bautizando en agua para arrepentimiento. Pero viene uno y ya está entre nosotros, dijo. Viene uno y ya está entre nosotros. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de encorvarme y desatarle o atarle sus sandalias. No soy digno. Él es más grande antes que yo, y hablaba de Jesús. Y Jesús se aparece en el mismo río Jordán para ser bautizado. Ahí está la salvación de Dios. Ahí está la gloria de Dios otra vez. Ya vino. Ya cumplió la profecía. Y muchos, dice San Juan 1, no lo reconocieron. En el mundo estaba y no lo reconocieron. A lo suyo vino y no lo recibieron. Se perdieron la oportunidad. No la perdamos nosotros también. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, sirviéndole al Señor, dando el testimonio que hay que dar. Y si usted no ha recibido todavía al Señor Jesucristo en su corazón, déjeme decirle, cuando yo lo recibí en mi corazón, yo no le dije yo acepto a Cristo. ¿Sabe qué le dije yo al Señor? Le dije yo no puedo decirte que te acepto. Tengo que decirte que si tú me aceptas a mí, ¿quién soy yo para decirte que te acepto? Si tú me aceptas a mí, le dije yo, aquí estoy. Y Él me aceptó.
Él me aceptó y comenzó a obrar en mi vida. Comenzó a operar los cambios. Aquello que antes era odio se convirtió en amor. Aquello que era amargura se convirtió en gozo. Aquello que era nerviosismo se convirtió en paz. Y los frutos del Espíritu Santo se fueron dando en mi vida. Y todavía el Espíritu Santo sigue trabajando en mí. Hay algunos que se quedan con admirar a un buen cristiano. Dicen, no es que tan buen cristiano que es, tan buena cristiana que es. Usted tiene que serlo. Usted debe serlo. No solamente para estar salvado o salvada, sino salvar y extender la salvación a sus seres amados. Puede ser que su familia misma esté en el gran peligro. Y termino con Ezequiel 36. Ezequiel 36 está después de Isaías, Jeremías y luego Ezequiel. En el capítulo 36, vea o escuche lo que dice el versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¡Qué misericordia de Dios! La oportunidad vuelve hoy, ya que estamos todavía en la tierra, ya que estamos vivos, pero es de aprovecharla. Si usted ha andado cojeando un poco entre la vida espiritual y la vida mundana, defínase ya. Elías dijo en una oportunidad, ¿hasta cuándo estaréis vosotros claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Hay que definirse ya. Y si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, hínquese y dígale, Señor, yo soy pecador, pecadora, me arrepiento, hoy reconozco que lo que yo pensaba que era bueno no es. Es ofensivo contra ti, no me ha dado resultado tampoco. Yo me arrepiento de ser de quien he sido, no me justificaré diciendo así soy, sino que así no quiero ser. Te pido perdón y te pido la presencia tuya en mi corazón para que tu Santo Espíritu transforme mi vida. Yo tenga la paz que no he tenido y pueda hacer el mensaje que no he sido a mi familia y a otros también. Yo quiero ser heraldo, una heralda, para decirle a mi familia, el Rey viene, arreglemos nuestra vida. Oremos. Padre nuestro, Dios grande que nos diste la vida, que nos criaste en el vientre de nuestra madre, muchas gracias porque nos hablas y nos hablas y nos hablas. Gracias porque nos amas a pesar de nosotros y gracias porque has enviado a tu Hijo Santo a esta tierra, el cual volverá para recoger su cosecha. Ahora tenemos esa oportunidad de tu gracia, de poder abrir el corazón, de humillarnos, recibirte, Señor Jesús, si tú nos aceptas a nosotros, como tú lo dijiste. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que lleven fruto, vayan y lleven fruto, y para que sean mis testigos. Bendito Señor, que hoy sea un día de salvación, que hoy sea un día de liberación, de decisiones nuevas y de sanidades, conforme a tu gran poder y tu grande amor. Te damos gracias por tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien obre en nuestros corazones para que la porción que nos corresponda sea recibida con humildad y con un espíritu de obediencia. Para gloria tuya, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Amén. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición esta meditación y nos vemos pronto otra vez con otra porción de las Sagradas Escrituras. Un abrazo y muchas bendiciones. ¿Cuántos creen que el fuego de Dios puede arder en esa República Dominicana? Aleluya. Vamos, levanta tus manos al cielo. Thank you, Jesus. Rindo mi corazón como una ofrenda ante tus pies. Entrego lo que soy a ti, Maestro, moldéame
Yo soy el barro del alfarero, hazme de nuevo, hazme de nuevo, hasta ver tu fuego